bienvenidos a la clase número 9 de este curso de trading básico de Trading Zen. Mi nombre es Marcelo Sosa, trader de los mercados financieros, y hoy vamos a ver, con lo que venimos aprendiendo, cómo vos podés realizar una estrategia para poder entrar al mercado. Al estar atento a puntos específicos del mercado, nosotros podemos detectar entradas de compra y de venta mediante soportes y resistencias. Estrategias. Estrategia de soportes y resistencias. Las estrategias de soportes y resistencia son una de las formas básicas de trading. Estas estrategias se utilizan para gestionar el riesgo y añadir stop, determinar las condiciones del mercado y buscar las posiciones de entrada y salidas adecuadas. Estas sirven para controlar de una forma mucho más precisa las fluctuaciones de los precios y además es muy útil para captar aquellos momentos donde las inversiones van a poder proporcionarnos más garantías de éxito. Los soportes y resistencias son niveles en el gráfico donde el precio ha tenido una reacción importante. Veamos las siguientes estrategias. Nosotros, al detectar soportes y resistencias, tenemos varias formas de idear una estrategia. Una de esas es cuando nosotros logramos identificar una resistencia donde el precio está llegando y vemos que la rompe. Una vez que se nos presenta esta situación, nosotros podemos ingresar en el throwback, donde esa resistencia se convierte en soporte y el precio va a testear ese punto. Allí es el momento donde nosotros entraríamos al mercado en compra para continuar el movimiento alcista. Throwback. El throwback trading es una estrategia que busca aprovechar las reversiones del precio de un activo después de un movimiento significativo en una dirección determinada. Esencialmente es cuando el precio regresa a un nivel clave antes de continuar su movimiento original. Vamos con un ejemplo en el gráfico. Bueno, como nosotros podemos observar, estamos en el gráfico del oro en una temporalidad de 30 minutos y nosotros, para detectar lo que es una resistencia, nosotros tenemos que ver dónde el precio fue rechazado varias veces. Aquí estamos viendo que el precio se resistió varias veces a lo que es este punto que tenemos acá. Como vemos, está el precio yendo y rebota. Acá rompió, fue una falsa ruptura, sí, pero no le demos importancia, pero seguimos viendo que el precio rebota en ese nivel. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuando hay un rompimiento, como en este caso, que aquí rompió lo que fue esa resistencia. ¿Sí? Y como podemos observar, vemos que el precio volvió a testear esa resistencia, que ya no es resistencia, sino ya se convierte en soporte. Nosotros podíamos haber entrado en esta posición, que ya está testeando lo que es el soporte que fue roto, y nosotros no podíamos haber ido con un movimiento. Esto se llama estrategia de throwback. También tenemos una forma similar de entrar al mercado, pero en este caso en venta. Al detectar en el gráfico un soporte, nosotros podemos esperar el rompimiento de este para entrar en el pullback, donde el soporte se convierte en una resistencia y el precio vuelve a testear ese punto, y es donde nosotros entraríamos en venta e irnos con el movimiento de la tendencia en la que venía el precio. Pullback. Un pullback es un movimiento temporal del precio de un activo en la dirección contraria a la tendencia principal. Esencialmente es un retroceso o corrección después de un movimiento fuerte a favor de la tendencia. Se produce cerca de niveles de soporte o resistencias importantes. Vamos a otro ejemplo en el gráfico para pullback. Bueno, acá estamos en el oro en una temporalidad de 45 minutos y nosotros podemos detectar lo que es un soporte mediante lo mismo que veíamos en la resistencia, rechazos en el precio, como es lo que vemos aquí. ¿Sí? Nosotros estamos viendo que el precio rechazó varias veces en esa zona lo que fue el precio yéndose en la dirección contraria. Nosotros veníamos con una tendencia bajista y, como ven, el precio regresaba. Una vez que fue roto ese soporte, nosotros estamos viendo que el precio volvió a esa zona a testearla, ¿sí? Y nosotros podíamos haber entrado en una venta para irnos con el movimiento.
ahí se nota bien lo que fue el movimiento. Y esto vendría a ser la estrategia de pullback. Hay otras formas de utilizar los soportes y resistencias para idear una estrategia. Una de ellas se basa en detectar un canal donde se unen los puntos del precio mediante una directriz, sea bajista o alcista. Una vez unidos los puntos y formado el canal, tenemos puntos específicos en la resistencia y en el soporte de ese canal donde nosotros podemos entrar en compra cuando esta toca la parte inferior del canal en el soporte y podemos entrar en venta cuando el precio toca la parte superior del canal en la resistencia y así seguir respetando el movimiento en que venía. Hasta ahora me he referido básicamente a los soportes y resistencias simples horizontales, pero para mí los canales tanto en tendencia alcista como bajista también son soportes y resistencias. Son zonas claras y evidentes donde el precio reacciona a un movimiento anterior. Por tanto, lo tengo en cuenta como puntos posibles donde el precio puede rebotar cuando llegue a esos niveles. Vamos a un ejemplo en el gráfico. Bueno, acá estamos en el gráfico del US 30, el índice del Dow Jones. Estamos en un gráfico de 2 horas y como podemos observar nosotros tenemos un canal, ¿sí? Nosotros podemos ver que estuvo 13 días bajando sobre ese canal y tenemos los puntos de soportes. Vamos a marcarlo en el gráfico, así ya ustedes los pueden apreciar, y tenemos los puntos de resistencia. Como podemos notar, en el punto de este canal nosotros podíamos haber entrado en venta cuando el precio toca lo que es la resistencia, ¿sí? Podíamos haber entrado 1, 2, 3 y así sucesivamente cada vez que toca la parte superior de ese canal. Si nosotros buscaríamos lo que es compra, entraríamos en la parte inferior de ese canal cada vez que toca ese soporte. Y como podemos ver, tocó varias veces ese soporte, yendo cada vez que lo toca un movimiento alcista. Entonces nosotros, en este caso, tenemos una estrategia cómo entrar en el mercado financiero básicamente y con estrategia. De esta forma nosotros tenemos bien en claro un movimiento original del mercado e ir marcando tendencias con soportes y resistencias para ir aprovechando esos movimientos, entrando en una compra o en una venta y beneficiarnos con una estrategia básica de trading. Espero que esta clase te haya ayudado a empezar a tener tus primeras ganancias. Te espero en la próxima clase de Trading Zen. Nos estamos viendo.